emocional, como se lo denomina el estrés. Y el quinto, que manifestaciones que se provocaron o se agravaron por el uso de lo que se denominan los equipos de protección personal y la higiene personal. Todos los casos, como le mencionaba el doctor Edgar Ollague, están muy relacionados con todos estos 60 días aproximadamente en la que hemos vivido pues, una etapa que jamás se la ha podido ver como es esta pandemia. El primer caso es un señor que nos consultó, un varón de 35 años de edad, que después de algunos días de haber empezado esta pandemia y tuvimos que confinarnos prácticamente en nuestros hogares, comenzó a presentar una descamación fina, lamelar se denomina porque aparecen como láminas y justo fue en la región palmar. A lo que se le hace la historia clínica al paciente, porque siempre cuando vemos que nuestro instrumento de trabajo son las manos, siempre preguntamos hábitos o profesiones que se tienen o que entre en contacto la persona, el paciente nos refirió el uso frecuente de las soluciones hidroalcohólicas o alcohólicas. Al tener este cuadro clínico que aparece, como podemos observar, de forma bilateral, en la que observamos una descamación irregular, en la que se desprende prácticamente epidermis en todo lo que es la zona de la región palmar, respetando áreas sanas, como podemos observar. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de acuerdo a las lesiones que vamos a observar. Ese diagnóstico diferencial lo vamos a ir discutiendo con los doctores Ollague Córdoba para de esa manera ir viendo de que no todo lo que aparece en las partes de las manos es un diagnóstico muchas veces y que lastimosamente la dermatología, como es importante que sepan, es una fotografía, lo que vemos, y que tenemos que aprender a diferenciar de acuerdo a la semiología patologías que pueden estar relacionadas. Entonces, yo los dejo para que ustedes vayan a ir discutiendo y vamos a ir viendo, ¿no?, qué posibles patologías pueden estar relacionadas con este cuadro clínico. Bueno, entonces vamos a presentar el diagnóstico. Vamos a presentar ahora. Espérense un momento. Bueno, el diagnóstico sale en la parte superior izquierda y lo que se menciona es un cuadro de deshidrosis. Si es que el doctor Clever Ollague Jr. desea comentar sobre la deshidrosis. Bien, nosotros en este tiempo de COVID hemos visto probablemente una de las enfermedades más frecuentes es este tipo de erupción, ya sea en la región palmar o incluso en otras partes del cuerpo por el uso y abuso de este tipo de sustancias que son altas en contenido de alcohol. Recordemos que la piel, la principal capa de la piel es una capita de grasa, es una capa hidrolipídica que nos protege a nosotros del medio externo y que es la que nos provee la hidratación diaria. Al momento que nosotros usamos este tipo de sustancias que son el alcohol, nosotros barremos con esta capa y provocamos que se elimine la capita hidrolipídica, dejando la piel mucho más expuesta a infecciones y a erupciones de este tipo que son las deshidrosis. Sin embargo, las deshidrosis es caracterizado por unas bolitas de agua que generalmente aparecen en la parte lateral de los dedos y que son muy dolorosas y muy pruriginosas, es decir, pican mucho. Nosotros vemos también las dermatitis de contacto de tipo irritativo. Entonces, nosotros aquí tenemos un paciente que usó y abusó del alcohol y lo único que hizo fue causar una dermatitis de contacto de tipo irritativo que nosotros lo conocemos como deshidrosis o eczemas deshidróticos, que son respuestas que hacen las manos a diferentes estímulos, en este caso a este tipo de sustancias, ¿no?
Claro, y para acotar algo breve, acordarnos de los IDES, que son reacciones a distancia que pueden ser provocadas por hongos o por tiñas en un lado lejano de la región palmoplantar, entonces eso se conoce como IDES. Vamos al segundo caso. Es un paciente de 2 años que nos consultó con la mamá, obviamente, que el hijo empeoraba con el calor, con el sudor y con el sol. Y en la foto nosotros podemos ver que presenta una placa eritematodermatitis con satelitosis. Entonces, el doctor Ollague, papá, si desea acotar. Bien, la semiología, como indicaba, es importante. Aquí vemos una placa roja o eritematosa, vemos áreas descamativas, como la que podemos ver, en la región de la nuca. Hay varias patologías que se pueden semejar. ¿Qué pasa con la dermatología? La mayoría de los médicos que no conocen o no han estudiado la dermatología, todos lo relacionan con una infección por hongos. Eso es lo que sucede siempre. Entonces, cuando vemos esto, probablemente alguien puede decir, él tiene una tiña, pero veamos la clínica. Vemos que probablemente sea un niño atópico, sea un niño que tiene esa predisposición familiar, de antecedentes familiares de asma, rinitis, de dermatitis, y que, claro, en un niño confinado, en la que probablemente sude más de lo normal, pica y él no puede rascarse, los niños chiquitos no se pueden rascar, entonces ellos provocan lo que es una fricción, es decir, ellos con la nuquita van raspándose y va agravando un proceso inflamatorio. Al crear una puerta de entrada, esta probablemente permita de que se pueda infectar, ya sea con bacterias o muchas veces con lesiones como las levaduras, provocando ya un eczema o una irritación de tipo atópico predispuesto, en la que secundariamente puede ser infectada por bacterias o puede ser por hongos. Perfecto, entonces vamos a ver el diagnóstico. Es una dermatitis atópica y una candidiasis. Solo para acotar algo, ¿cómo sabemos nosotros como dermatólogos que es una candidiasis? Por una palabra clave que es la satelitosis, que significa unas pápulas eritematosas en el borde de la lesión, como podemos observar acá. Entonces esto nos da algo de que existe la cándida, que es una levadura, que está agravando la dermatitis atópica, que es el problema de base. Vamos al otro caso. El doctor Clebro Yayo Jr., si desea leer. Bien, aquí tenemos un paciente de 40 años de edad que nos consulta porque él viene sufriendo este cuadro que nosotros podemos ver en pantalla en algunas ocasiones a lo largo del año, y él lo relaciona mucho a la parte emocional. Él nos refiere que cada vez que se estresa, entonces presenta este tipo de erupción en la cara. Veamos bien el cuadro clínico, que él presenta estas manchitas o placas rojas que descaman, y la descamación es de tipo amarillo, ¿sí? Y que está localizado en los surcos nasogenianos y periorales. Miren que se localiza en la parte central de la cara, cosa que nos ayuda a nosotros a hacer este diagnóstico diferencial. Si usted puede, doctor Edgar Ollague, puede comentar sobre el caso. Bueno, como nosotros sabemos y queremos pasárselo a ustedes el conocimiento, la dermatitis seborreica es una enfermedad que es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que la persona está predispuesta genéticamente, pero necesita un factor externo que lo agrave. En este caso, el factor externo es el estrés, los problemas emocionales. Existen otros, como algunos medicamentos psiquiátricos que también pueden provocar este tipo de lesiones, pero en este caso del paciente era relacionado al estrés. Entonces siempre es importante decirle que la dermatitis seborreica no tiene cura y sí control. Como el 90% de las enfermedades, se va a controlar tanto y cuanto la persona o el paciente evite el factor desencadenante. Podemos pasar al siguiente caso. Algo que quería acotar aquí, doctor Edgar Ollague. Yo me recuerdo en el Bernaza,
Nosotros teníamos un paciente internado en la sala del doctor Miguel Ángel Flor y era un dolor que entraba por cefalea intensa y el doctor Flor, yo pasando visita con él, el paciente tenía un cuadro de dermatitis seborreica, severo. Yo le hice las consultas a él y él siempre me dijo que había sufrido en los últimos años sobre esta patología y que había recibido algunos tratamientos y no había respondido de forma favorable al tratamiento. Entonces, acordémonos que la dermatitis seborreica también es un marcador precoz de VIH. Este paciente le hicieron una punción y salió que tenía una encefalitis por el virus de la inmunodeficiencia humana y su cuadro dermatológico, que era la dermatitis seborreica, también nos hablaba de esto, que era refractario al tratamiento, nos indicaba ya que pudiese tener algún tipo de inmunodepresión. Vamos al siguiente caso. Una pregunta, perdón la interrupción, nos preguntan en el chat si tal vez pueden mencionar un poco de tratamiento. Bien. Bueno, puede comentar el doctor Ollave Papá. Bien. Yo quería contar algo. En este momento, como son pacientes que están relacionados con el problema de la cuarentena, un diagnóstico diferencial podría ser la dermatitis de contacto por el uso de los equipos de protección personal. Pero la diferencia es que como vemos dos máculas rojas totalmente desiguales, siempre hay que ver la distribución de las lesiones para poder determinar. Como decían los doctores Ollave, la dermatitis seborreica es una enfermedad que no se sabe su causa, pero está involucrada una levadura, que es el Pityrosporum ovale, que generalmente ella es la que quizás provoca mayor proceso inflamatorio. Cuando vemos esto, el uso de corticoides tópicos no fluorados, porque hay una lista muy grande de corticoides, solamente en la crisis y posteriormente como mantenimiento el uso del ketoconazol, porque si hablamos de que una de las etiologías o factores es una levadura, habría que controlar con ketoconazol. Corticoide por 5 días, posterior a que controla la crisis, el uso de ketoconazol tópico de mantenimiento, porque el estrés pues nadie se lo va a curar, pero va a haber estas crisis recurrentes y si él va a estar utilizando corticoide tópico de manera eterna, va a tener un problema de corticoestropeo, es decir, va a dañar la piel por el uso de los corticoides tópicos a largo plazo. Exacto, entonces eso es bueno saber, que estaban preguntando en el chat, en el otro caso, que por qué no, por qué era dermatitis seborreica en el caso del niño. Acordémonos que a esa edad no existe dermatitis seborreica y sí dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque a partir de los 2 años de edad se manifiesta, 4 años de edad se manifiesta la dermatitis seborreica en el niño. Vamos. Este es un caso de una paciente que nos consultó, 25 años, que al comer, bueno, obviamente comidas picantes y relacionadas al estrés, presentaba esta erupción caracterizada por pápulas, pústulas con base eritematosa de forma bilateral. Si quiere comentar el doctor Ollave Jr. Bien, esto es un motivo de consulta bastante frecuente en la consulta dermatológica. Si bien a la luz, como ponen ahí en los comentarios, pudiese ser acné, la historia clínica, acuérdense que para nosotros es mandatoria. ¿Por qué? Porque a diferencia del paciente que viene con acné, que va a referir la cara muy grasosa, estos son pacientes que, por el contrario, a usted le refieren que la cara está totalmente áspera. Al momento que usted hace esa pregunta, usted ya puede separar y poner en 2 pilares totalmente distintos el acné de una rosácea. Cuando usted está más direccionado a una rosácea, usted le va a hacer una serie de preguntas. Usted le va a decir lo siguiente: cuando usted se expone al sol, al calor, al sudor, comida caliente, picante, condimentada, bebidas alcohólicas, el té, el café, los cambios bruscos de temperatura, el estrés y el ejercicio intenso hacen que su cara se ponga mucho más roja, arde, quema y pica, la paciente es muy probable que si tiene una rosácea papulopustulosa responda que sí. Doctor, yo no puedo ir al sol, doctor, yo el ejercicio se me pone rojísima la cara. Entonces esto ya nos indica a nosotros que una cara áspera
llena de granitos, con pápula pústula y con los factores desencadenantes que yo les acabo de mencionar, el diagnóstico de una rosácea es mucho más acertado que un paciente con acné, que está bien dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, y solo para comentar algo breve para que todos los estudiantes de medicina y los internos sepan, cómo diferenciamos de forma sencilla, igual todo lo que es el doctor Clevero Llague Jr., es verdad, pero pueden diferenciar solo. El acné tiene comedones, pápulas, pústulas. La rosácea no va a tener comedones, entonces ese puede ser un secreto. Si ven comedones, no es rosácea en la mayor parte de los casos. Vamos a mencionar el diagnóstico, es una rosácea. Seguimos con el siguiente caso, doctor Clevero Llague, papá, si es que quiere leer. Bien, esta es una mujer de 37 años. Claro, en época de cuarentena, pues el desodorante probablemente estuvo escaso. Él pues, mencionó pues, la utilización de limón y comenzó a presentar una mácula, que es una mancha. Posteriormente se hizo roja o eritematosa, levemente algo pigmentado alrededor y quizás pues, algo pruriginosa o con sensación de quemazón o de ardor. Al ver estas lesiones que son en pliegues, es importante siempre tener presente que la semiología y la historia clínica nos va a conducir el 90% del diagnóstico. Yo fui alumno del profesor Nino Casanello, en paz descanse. Yo fui alumno de semiología y clínica y él prácticamente era muy semiológico y muy clínico prácticamente para hacer sus diagnósticos. Entonces, vemos a una mujer con unas máculas eritematosas en pliegue, con antecedentes de un contacto, entonces pues ya tenemos quizás probablemente un primer diagnóstico, que es una dermatitis irritativa de tipo alérgica. Si me permiten diferenciar, porque quizás los que nos escuchan, cuando se hablan de dermatitis de contacto, es porque ya la persona ha estado expuesta a la sustancia, por ejemplo, en el caso del níquel, cromo y cobalto, pero cuando la persona jamás entra en contacto y provoca una irritación por primera vez, se llama dermatitis de contacto de tipo irritativa. Perfecto, podemos seguir con el otro caso. Entonces vamos a ver el diagnóstico. Es una dermatitis de contacto a la sustancia irritativa que estuvo la paciente. Próximo caso, si desea leerlo, Clevero Llague Jr. Bien, aquí tenemos paciente de 33 años de edad que presenta estas pápulas, placas de color rojo o eritematosas y que pican muchísimo, que están localizadas en la extremidad superior derecha. Generalmente este tipo de pacientes lo asocia a la parte emocional y pica o empeora mucho más en la noche. Ya, perfecto, entonces vamos a ver el diagnóstico. Es un líquen simplex crónico. Acordarnos que el líquen simplex crónico está dentro de las enfermedades de las neurodermatosis o la psicodermatosis y que en esta época del COVID ha sido muy frecuente, ya que se vuelve un círculo vicioso. Entre más se rasca, más se pica, entre más se pica, más se rasca y provocan este tipo de lesiones liquenificadas, bien pruriginosas, y se las debe tratar, porque creo que en el chat nos están mencionando que deberíamos hablar un poco del tratamiento del líquen. De líquen podemos usar corticoides tópicos, pero si no corregimos la causa de base, en este caso la ansiedad, nunca va a mejorar el líquen simplex crónico. Entonces, en algunos lados, el líquen simplex crónicos se trata con capsaicina. La capsaicina es derivado del chile, de México, y eso va a provocar que las terminales nerviosas se depleten de unos neuropéptidos y mejore la parte clínica de la piel. Seguimos. Entonces, esta es una paciente de 3 años, el papá consultó por presentar unas pápulas eritematosas que, si ustedes ven, confluyen en la región anal. El papá también refiere que se quedó el paciente mucho tiempo con el pañal húmedo, con orina. Entonces, igual aquí podremos preguntar en el chat si es que alguien sabe un diagnóstico o algo diferencial.
Ahí pusieron un diagnóstico que es la pañalitis, cándida, dermatitis candidiásica, tiña, pañalitis, perfecto. Doctor Clevero Llague Papasi, ¿quiere comentar? Bien, como vemos hay una placa eritematosa con bordes irregulares y si observamos está prácticamente llegando hacia la apertura anal. Veo que ponen pañalitis. Bueno, la pañalitis es un proceso irritativo al pañal que se ve mucho en los atópicos, pero la pañalitis va a dibujar el pañal. Hagamos de cuenta de que el pañal entra en contacto con la piel y ustedes tienen que ver el rojo donde entra en contacto el pañal. En este caso, como vemos, hay unas lesiones periféricas muy pequeñitas, probablemente algodonosas. Vemos que hay una placa roja difusa, irregular. Entonces sí, probablemente se trate de una dermatitis irritativa, que puede ser muchas veces las mamás obsesivas, compulsivas, limpian con pañitos alcohólicos. Paciente atópico, que usted lo limpia con alguna sustancia de tipo irritativa, como es el alcohol, permanentemente, probablemente vaya a irritar. Y como muchas veces estos chicos en su intestino tienen cándida o levadura, cuando hacen popó, por eso es importante preguntarle a la mamá de qué color está haciendo el popó, porque si le dice que sus heces son de color verde, como monte molido, entonces usted ya tiene una dermatitis irritativa primaria más una candidiasis, es decir, usted tiene dos procesos unidos ahí. Todo es cuestión de la semiología y la historia clínica. Perfecto, entonces vamos a ver el diagnóstico y es una candidiasis, efectivamente. Entonces, si me permite, doctor, para explicar un poco el tratamiento, porque muchas veces el gran problema que hay en los niños, como hemos visto con ustedes, es de que utilizan estas cremas que llevan de a 3 y de a 4. Y es un grave problema, y sí valdría la pena que el doctor Clevero Llague Córdoba pues comentara un poco de cuál sería la terapéutica en el caso de este niño. Bien, eso que comentó el doctor Clevero Llague, padre, generalmente las personas cuando sufren alguna patología de la piel, lo más fácil que suelen hacer es ir a la farmacia, preguntarle al farmacéutico qué tiene para los hongos, qué tiene para las alergias, y es el farmacéutico quien actúa como primer dermatólogo en estos casos. Entonces ellos utilizan, como bien se ha mencionado, esas fórmulas triples, cuádriples, que usan cortisona, antivirales, antibióticos, antifúngicos. Entonces las madres, como tienen 4 cosas, por ahí medio mejora y lo usan por un tiempo indiscriminado, entonces acaban provocando lesiones que son las de corticoestropeo, que cuando no son bien manejados a veces causan lesiones totalmente irreversibles. Como se había comentado, que esto es provocado, si bien es cierto, porque se mantiene el pañal por mucho tiempo, ya sea con las heces o con la orina, y provoca esta dermatitis irritativa y secundario a esta cándida, en primer lugar es hacerle entender a los padres de familia que el pañal lo tienen que cambiar o con mayor frecuencia o cambiarle a un pañal de tela, y en muchísimas ocasiones cuando estos son cuadros muy agudos se le pide a los padres que permanezca el paciente sin pañal. Entonces a veces es un poco difícil para los padres, pero a veces es necesario, el paciente tiene que andar sin pañal porque si no a cada rato nosotros vamos a estar provocando que esto otra vez se reinfecte. El tratamiento para la cándida es a base del ketoconazol, usarlo 2 veces al día. Nosotros usamos el antihistamínico de turno, dependiendo una gotita por kilogramo de peso, en el caso de que sea por kilo, o dependiendo el peso del niño. Usar agua termal, que nosotros usamos mucho el agua termal para ayudar a refrescar el área, y obviamente evitar y explicarle y hacerle entender a los padres qué es lo que lo llevó a este proceso para que no se vuelva a repetir, porque como conocemos nosotros la levadura hace parte de nuestra flora, de nuestra microbiota, y si no se la corrige el factor desencadenante, entonces va a volver a aparecer, ¿no? Perfecto, entonces vamos a seguir con el otro caso. Esta paciente tiene 30 años, consultó por un cuadro bien severo, papulopustular, sobre base eritematosa, sobre las regiones malares, dorso de nariz, mentón y en la frente.
Entonces, si quieren responder por el chat, ¿cuáles serían los diagnósticos principales? A todos los que nos están escuchando: acné conglobata, rosácea. Perfecto, entonces vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico, como bien dijo Natalie Giller, es una rosácea papulopustulosa. Y solo para mencionarles que de la rosácea hay varios tipos. Tenemos la rosácea eritematotelangiectásica, papulopustulosa, rinofima, y podemos tener la rosácea la rosácea ocular, y en niños también se puede presentar la rosácea. Entonces, si desea el doctor Clever Ollage Papá mencionar algo sobre el tratamiento. El diagnóstico, claro, para un dermatólogo es claro, pero ¿qué sucede en estos cuadros? Que hay una forma de rosácea que se llama rosácea por esteroides. Estos pacientes que ya nos vienen ya prácticamente viciados de tratamiento, y cuando uno les pregunta qué medicamentos han aplicado, la mayoría de ellos utilizan corticoides tópicos. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con una rosácea inducida por corticoides. Hay otra patología más, probablemente un lupus eritematoso en una mujer joven. Pues bueno, habría que aplicar todos los criterios y descartarlo, ¿por qué no? ¿No? Y las reacciones de fotosensibilidad. Es decir, si esta persona probablemente nos dice que cada vez que se ponga el sol ella erupciona, no habría que descartar una reacción también de fotosensibilidad. En lo que se refiere al tratamiento, como decía el doctor Edgar Ollage, es importante determinar qué cuadro clínico de rosácea tenemos. En un cuadro de rosácea papulopustulosa, el tratamiento con la ivermectina tópica va espectacular. Tratamiento 4 o 6 meses, y nosotros sumamos a un procedimiento que es la luz pulsada, que va a ayudar a bajar el proceso inflamatorio. La dosis de la isotretinoína, que mucha gente lo utiliza, no es el medicamento de elección. El medicamento de elección es la doxiciclina en dosis de 40 miligramos. Es decir, que esto es un tema de especialidad que hay que saberla manejar. Por ahí veía en el chat que la gente dice, y esto se llama acné. Bueno, antiguamente la denominaban acné rosácea. Ya eso ya no existe dentro de la literatura dermatológica porque no tiene nada que ver el acné con la rosácea. Son dos patologías totalmente diferentes. Entonces, seguimos. Vamos al siguiente caso. Si el doctor Clever Ollage Jr. puede hablarlo. Aquí tenemos un paciente de 20 años de edad que él nos refiere que toda la vida ha sufrido de hiperhidrosis o aumento de la sudoración. Son personas extremadamente calurosas y que presenta en la fosa cubital de manera bilateral una placa eritémato descamativa o eritematosa. Esto es importante resaltar la localización, como nosotros desde el principio de esta presentación hemos hecho hincapié más que nada en la semiología y en la distribución de las lesiones que a nosotros nos permite prácticamente solamente viendo una foto, nosotros podemos llegar al diagnóstico, y aquí el doctor Edgar Ollage va a mencionarles el porqué. A ver, el diagnóstico, que es dermatitis atópica, nosotros podemos hacerlo primero por la localización, por la topografía en la cual esta enfermedad compromete. Siempre nosotros vamos a ver que los pacientes con dermatitis atópica, por la historia clínica, son asmáticos, riníticos, han tenido problemas de sinusitis. Por ahí comienza el diagnóstico, y por la topografía. ¿Por qué? Porque la dermatitis atópica normalmente compromete las áreas flexurales. Entonces, si vemos un paciente adulto con una placa eritematosa en esta fosa cubital bien delimitada, y él refiere que empeora cuando suda o cuando existe calor, cuando existe sol, siempre a la cabeza nosotros debemos tener el diagnóstico de dermatitis atópica pensando en lo más común. Podemos también pensar en una toxicodermia, en un exantema fijo medicamentoso, pero ahí viene la historia clínica que va a ser la diferencia. Preguntar si se ha administrado ibuprofeno, AINES, que es lo más común,
en la cual los pacientes hacen un cuadro de alergia a medicamentos. Entonces, este paciente tenía un cuadro de dermatitis atópica y presentaba también como antecedentes patológicos personales que en la infancia sufrió de asma, rinitis, sinusitis. ¿Hay alguno de doctor Clebro ya de papá, si quiere comentar? Bien, como lo mencionan ustedes, siempre hay que tener diagnósticos diferenciales en la cabeza y eso se basa en la semiología. Rash eritematoso de forma bilateral en pliegues de brazos y de piernas con antecedentes de asma, rinitis, dermatitis, migraña, que es importante también resaltarlo. Ahora, siempre es importante tener presente que la dermatitis atópica es mal tratada, mal diagnosticada. En ocasiones los médicos les mandan para los hongos, la gente cree que estos son hongos, pero no, la clínica no da. Las micosis superficiales tienen un borde periférico, vesiculoso, costroso, que ya quizás lo vayamos a ver, que de esa manera hace diagnóstico diferencial. Tratamiento, tratar de evitar los factores agravantes, calor, sudor, sol, contacto de ropa como nylon, hilo, lacrón, poliéster, alimentos, de cierta manera la leche, el trigo, el maní, suelen ser factores también precipitantes, y como ahora están utilizando mucho el alcohol para cuestiones de desinfección, es importante de evitar el alcohol en estas zonas irritativas porque va a inflamar mal, y tratar de utilizar un corticoide tópico de mediana o moderada potencia, hidratar bien la piel y evitar todo lo que exagere un cambio brusco de temperatura. Perfecto, vamos a seguir el siguiente caso para hacerlo un poco más interactivo. Entonces, si el doctor Clebro Llague Jr. desea leer el caso. Bien, esta es una mujer de 30 años que presenta una manchita oscurecida en la mucosa labial. La foto a lo mejor no se ve tan clara, pero es de aspecto anular, es decir, como si fuese una monedita, y que lo refiere posterior al uso de antiinflamatorios no esteroides. Es una consulta bastante frecuente que quizás llega a molestar a las personas desde el punto de vista estético, porque a ninguna mujer, y quizás a los varones también, se preocupan con esa manchita oscura que suele perdurar por mucho tiempo, por varias semanas, ya que el tratamiento no es tan fácil como nos gustaría, ¿no? Entonces, solo para acotar, bueno, aquí el diagnóstico es un exantema fijo medicamentoso, que es un cuadro de alergia a un medicamento. En este caso, el medicamento involucrado es un antiinflamatorio no esteroideo, pero como diagnóstico diferencial, siempre pensar también en una quelitis angular, si fuera el caso de un niño. ¿Por qué? Porque cuando ellos, generalmente este tipo de niños no pueden dormir y babean por ese lado, entonces crean una área humedecida y con eso puede haber una hiperpigmentación postinflamatoria a esa quelitis angular. Si el doctor Clebro Llague, papá, debería, exacto, a Natalie también puso en el chat mácula postinflamatoria, es lo que estamos hablando, una hiperpigmentación postinflamatoria por ejemplo, una irritación provocada por saliva en la quelitis angular o algún tipo de cosmético, también en mujeres es frecuente. El doctor Clebro Llague, papá, si desea comentar. Bien, la historia del exantema fijo medicamentoso es muy clara. Generalmente siempre el paciente dice, doctor, cada determinado tiempo se me pone primero rojo, me quema y después va cambiando de color y deja una mancha oscura. Nosotros comenzamos a investigar antecedentes. ¿Qué medicamentos la persona ha estado tomando las 2 últimas semanas? Entre ellos los grupos de los AINES, como decían los doctores Ollague de Córdoba, los antibióticos y sobre todo las sulfas, que son los que lo provocan más, también los derivados de la penicilina, los antidepresivos también lo hacen, los antiparasitarios también lo pueden provocar. Siempre hay que buscar. Esto no va a mejorar si no evita, obviamente, lo que lo agrava. En este caso sería el medicamento. Entonces, aquí preguntaron si en este caso, aparte de eliminar el medicamento, aplicaríamos algún otro tratamiento. Y bueno, ahí tenemos que mantener un equilibrio con el paciente. Siempre hay que brindarle la oportunidad de despigmentar, pero nosotros como dermatólogos siempre nos vamos a enfocar en la base de causa, en la causa de base,
¿Qué está provocando esta mácula hiperpigmentada? Seguimos. Este es un paciente, bueno, es una paciente de sexo femenino de 32 años y con COVID positivo, en la cual ella presentó unas placas urticariformes, son abones, distribuidas en extremidades inferiores, en extremidades superiores y tronco, refractarias a los tratamientos tradicionales como los antihistamínicos o los corticoides. ¿Alguien desea en el grupo establecer algún diagnóstico? Siempre es importante hacer una diferencia. Una enfermedad dermatológica provocada por el COVID o una coincidencia entre una manifestación cutánea y siendo un paciente COVID positivo. Acordémonos que este tipo de lesiones urticariformes pueden ser provocadas por múltiples causas. Entonces, ¿quién podría dar un diagnóstico o alguna idea en el chat? Bueno, Andrea Aguilar habló de urticaria y Natalie Giller, farmacodermia. Vamos a ver, el doctor Clevero Llague Papá quiere comentar, o el doctor Clevero Llague Hijo quieren comentar sobre el diagnóstico. Bien, cuando nosotros vemos este tipo de pacientes en la consulta, yo siempre les explico lo siguiente. Urticaria es como nosotros hablar de dolor de cabeza. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Que a usted le puede doler la cabeza porque está estresado, porque tomó algún tipo de medicamento, porque tiene una enfermedad autoinmune o porque tiene un tumor en la cabeza. O sea, la lista de causas de la urticaria es extremadamente extensa. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que hacer cuando encontramos un paciente con este cuadro es una buena historia clínica, porque nosotros tenemos que investigar por qué a la persona que está al frente de nosotros está presentando este rash o este cuadro de urticaria, que en muchas de las ocasiones no es tan fácil de determinar. En primer lugar, nosotros hacemos una buena historia clínica y en segundo lugar se manda a hacer un examen de sangre. Porque si el paciente, por ejemplo, está anémico, tiene infección de vías urinarias, infección gastrointestinal, infección de garganta, ha tomado medicamentos, tiene enfermedades autoinmunes, enfermedades de tiroides, todo esto pudiese provocar que el paciente desencadene o debute con un cuadro urticariforme. Entonces, lo principal, una buena historia clínica, porque el paciente pudiese sugerir a raíz de qué le ha nacido este cuadro, que existen varios tipos de urticaria. Existen las urticarias colinérgicas, que son cuando se ponen al sol, las urticarias de tipo acuagénica, cuando entran en contacto al agua, las urticarias por presión, que son cuando ellos refieren que cuando cargan bolsas en sus manos se les queda marcado, que es el dermografismo. Entonces, la buena historia clínica, un buen examen de sangre que nos ayuda a descartar cualquier causa, creo que es de gran ayuda para nosotros. Ahora, en esta época de COVID, si yo discrepo un poco con mi padre, porque han sido publicados varias manifestaciones cutáneas del COVID, y los cuadros urticariformes son uno de los cuadros de los cuales debutaría el paciente con COVID en casos que están un poco moderados a severos. Yo en lo particular creo que los virus que nosotros vemos en la piel, ellos tienen cuadros totalmente definidos. Por ejemplo, la varicela es un cuadro polimórfico ya totalmente establecido, el herpes igual, el herpes zóster de igual manera, el sarampión, el dengue, son cuadros patognomónicos. Ahora del COVID se hablan más de 5 o 6 padrones en los que pudiese debutar, y yo creo que más son coincidencias que pudiesen tener los pacientes más que una asociación directa. Si el doctor Clevero Llague Papá quiere comentar. Bueno, lo interesante de las discrepancias es porque obviamente pues cada quien tiene su criterio y me parece muy bien. Yo te felicito que discrepes porque nunca uno puede tener la razón. Actualmente, de acuerdo a los estudios que hay y las publicaciones que existen en el British Journal of Dermatology, hablan de patrones urticariformes, pero ellos se los ve en aproximadamente el 6 al 19% de los pacientes que tienen coronavirus de moderado a severo. No quizás en todo, probablemente se asocia a una reacción de tipo alérgica a los fármacos, a la acitromicina y a la hidroxicloroquina.
Pero recordemos que el virus provoca una tormenta inflamatoria y probablemente esta pueda ser una manifestación de esa tormenta inflamatoria. Que no se den todos, pues bueno, probablemente, como dice usted, doctor Clevero, ya de Córdoba, sea una mera coincidencia. Esperemos que sea así y el tiempo lo dirá cuando se hagan estudios histopatológicos y probablemente exista la relación o no del coronavirus. Bueno, solo para acotar también, yo soy de la idea en que cuando existen varios patrones es porque nadie conoce los patrones. Hay un patrón urticariforme, el otro que es rash, el otro pseudo varicela zoster. Entonces, cuando existen muchos patrones es porque nadie tiene la verdad absoluta. Y en este caso era un paciente con COVID y lo más común en los pacientes con COVID es la polifarmacia. Entonces, lo que yo pienso es que este paciente se automedicó con antiinflamatorios, con antibióticos, con otro tipo de medicamentos y provocó esta reacción alérgica, una farmacodermia asociada o coincidentalmente en un paciente positivo con COVID. Sigamos. El doctor Clever Ollave Papá, si desea leer el caso. Bien, este es un paciente de 43 años, mujer, que por la cuarentena ha estado utilizando mucho los detergentes. Acordémonos que todo el mundo se ha puesto a lavar, a cocinar. Este es uno de los casos, una persona que era secretaria y que, claro, le tocó la cocina. Y comenzó a notar que habían unas erosiones o pérdida de la sustancia superficial de la piel con estas pequeñas heridas que picaban mucho y, claro, al rascarse provocó una placa sobrelevada en las áreas donde más le picaba. Y de esta manera provoca este cuadro erosivo con estas placas eritematosas, algo sobrelevada, liquenificada, significa pues que ha aumentado el número de capas. Entonces vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico, bueno, como ya se lo mencionó al principio, es una paciente con una dermatitis de contacto y como su nombre lo indica, dermatitis, una inflamación de la piel y contacto por el contacto obviamente con una sustancia irritativa. Seguimos. Este es un caso, es un paciente de 15 años que los padres refirieron que el paciente empeoraba con el calor, con el sudor, con el sol, y en el cuadro clínico la paciente presentaba pápulas eritematosas pruriginosas en región cervical. Si desea comentar el doctor Clevero Ollave Jr. Bien, nosotros cuando vemos este tipo de erupciones, es importante nosotros identificar la parte semiológica, donde vemos pápulas eritematosas pruriginosas en región cervical. Si bien es cierto, cuando los cuadros son exacerbados por el calor, la dermatitis atópica es la primera que a nosotros nos va a llamar la atención. Yo les pongo un diagnóstico diferencial que nosotros hemos visto mucho hoy en día en la consulta, y es si fuese este tipo de rash en el cual no presenta este cuadro pruriginoso. Acordémonos que ahora en este tiempo de COVID de cuarentena, las personas para tratar de aumentar las defensas se han inyectado o están tomando multivitamínicos que tengan complejo B. Entonces las erupciones de tipo acneiforme nosotros las vamos a ver reflejado, aparte de ver en la cara, en el pecho y en la espalda. Y a gran diferencia del acné, como bien se lo ha mencionado también al inicio, buscar siempre el comedón es el gran diferencial para nosotros hacer el diagnóstico de acné, de una erupción de tipo acneiforme que pudiese estar inducido, en este caso, por ejemplo, por un multivitamínico que tenga alto contenido en complejo B, o a veces también por el uso y abuso de los polvos de proteína o los esteroides pudiese dar este cuadro. Pero en este caso, creería que una dermatitis atópica o una erupción de tipo medicamentosa pudiese hacer este cuadro también. Exacto. Aquí están poniendo en el chat también por corticoides, por los corticoides también, sean tópicos orales, también pueden provocar estas erupciones de tipo acneiforme. Y otra estudiante, o no sé si es interno, igual otro médico, puso aquí en el chat si puede ser líquen plano.
¿Qué comenta usted, doctor Ollague, papá? Bien, el líquen plano son placas liquenoides que tienen un color eritemato violácea. Aquí no le vemos ese color eritemato violácea. Y si le pasamos un algodoncito de alcohol encima, vamos a ver una estría, que son las estrías de Wigand. Aquí vemos son pápulas, que son lesiones sobrelevadas, muy puntuales, rojas, en región de nuca, que aparte de los diagnósticos diferenciales espectacular del doctor Clebro ya de Córdoba, yo le sumaría otro más, que es la pediculosis capitis. La pediculosis capitis en una persona cuando tiene estas erupciones, siempre hay que buscar los piojos, para ser más claro, a nivel de lo que es el pelo, porque el roce provoca un proceso inflamatorio y eso también va a provocar cierta irritación. Entonces, solo para, aquí al Nancy dijo igual también lo del líquen plano, solo para acotarle que nosotros como dermatólogos sabemos, hay una regla, no diría que es una mnemotecnia, pero la 5P, placas, pápulas poligonales, pruriginosas y purple, que son violáceas. Entonces, aquí, si nosotros vemos el cuadro clínico, no correspondería mucho al líquen plano. Entonces, es un paciente con dermatitis atópica. Doctor Clever Ollague, si desea, papá, si desea leer el caso. Bueno, aquí vemos un niño de 11 años, en la que vamos a observar pápulas, nódulos de color rojo y que pican, y sobre todo en extremidad inferior. Si vemos, son estas pápulas muy puntuales, y si observamos un poco por encima de la extremidad inferior, la piel está prácticamente indemne. Entonces, cuando vemos estas pápulas, nódulos que pican en extremidad inferior, pues bueno, habría que descartar las patologías que lo podrían hacer. Y para ello lo dejo pues a ustedes, los doctores Ollague. ¿Quiere acotar algo el doctor Clever Ollague Jr.? Bien, cuando nosotros vemos este tipo de dermatosis, siempre nosotros vamos a hacer hincapié en la distribución o la topografía. Podemos ver claramente cómo es en el área que está expuesta. Es decir, estos pacientes usan su short y mire cómo las picadas o las picaduras nosotros las encontramos siempre en los miembros inferiores o en los miembros superiores, de la rodilla para abajo o del codo hacia la mano, que son los lugares que son más propensos a que sufran de picaduras por mosquitos o por insectos. Es importante destacar que a veces los padres de familia nos dicen a nosotros, doctor, pero en mi casa no hay muchos mosquitos. Ellos piensan que que muchos deben haber habido millones de mosquitos para que ocasionen este cuadro. No, estos pacientes tienen esta patología que es el prurigo estrófulo, que son alérgicos al mosquito. Entonces el mosquito pudiese haber picado en uno o dos lugares y se brota todo de forma concomitante. Entonces eso es importante dejarle a los pacientes, porque cuando usted le diga que esto es una picadura por insecto, él le va a decir, doctor, yo no tengo tantos mosquitos en mi casa como para que ocasionen un cuadro tan severo como el que está presentando el paciente. El tratamiento, como están preguntando bastante, es a base primero de identificar la causa, usar toldos, tratar de usar repelentes. Y aquí me detengo porque los repelentes en estos niños no pueden ser aplicados directamente a la piel. De preferencia, estas personas cuando salgan al parque, por ejemplo, deben salir con pantalones largos, con manga larga, y el repelente nosotros se lo mandamos a colocar directamente a la ropa, nunca a la piel, porque ellos son personas hiperreactivas y es probable que también hagan algún tipo de irritación a este tipo de sustancias. Entonces, básico el repelente, la protección y los corticoides, dependiendo la potencia que nosotros vayamos a usar, dependiendo el caso, la edad y la localización también. Perfecto, solo para acotar aquí en el chat, Denise Sanga está poniendo igual, candidiasis no tiene la distribución, y ella sí habló sobre el prurigo, pero solo algo de término. Prurigo estrófulo es sinónimo de prurigo por insecto, y la única diferencia es que el prurigo estrófulo es en niños y prurigo del adulto, obviamente porque su nombre lo dice, es en el adulto. Y también pusieron un diagnóstico diferencial, simidiasis, igual. Por eso es bueno la historia clínica, porque si ha estado en una hacienda o en algún lugar que pueda haber estado en contacto con percebejos, siempre es importante también tener en cuenta el diagnóstico.
Una acotación, si me permiten 30 segundos, si el doctor Edgar nos ayuda a señalar lo que yo siempre he indicado, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bueno, esto es por picadas, bueno, el prurigo estrófulo, en el cual ellos van saltando. Si nosotros vemos desayuno, almuerzo, merienda y cena, son lesiones lineares, pápulo-nodulares en algunos casos y bien pruriginosas. Si bien es cierto, no todas tienen esa distribución, pero son estos pequeños detalles los que van a hacer diferencia en el momento de hacer el diagnóstico. Entonces, siempre tenerlos en cuenta. Bueno, esta es una paciente de sexo femenino, 16 años, con antecedentes patológicos personales de dermatitis atópica, en la cual, si observamos, presenta unas máculas hipopigmentadas asintomáticas en cara y que a veces empeoran con el sol. ¿Alguien en el chat quiere poner el diagnóstico? Ya estamos acabando. Perfecto. La mayor parte de las personas pusieron pitiriasis y pitiriasis alba o pitiriasis versicolor. Doctor Clebro Llague Papá, si desea comentar sobre el caso. Bien, cuando vemos a una paciente atópica con antecedentes familiares o personales y esta persona se expone al sol, vamos a ver que hay un cambio del color. Vemos unas máculas hipocrómicas. La gente lo relaciona siempre con la pitiriasis versicolor. Versicolor porque toma diversos colores. Pero si mandamos a hacer un examen KOH, que es el examen que nos va a ayudar a diferenciar, vamos a notar que el examen de KOH, bien hecho por un micólogo, nos va a resultar negativos. Entonces, estas máculas no es otra cosa que una irritación, por decirlo de alguna manera, que sufre la piel cuando hay mucha exposición solar, donde el sol va a broncear la piel sana y la piel enferma no. Por eso vemos dos colores. Tratamiento fotoprotector, cremas hidratantes que sean específicas, que contengan ceramida, y eso va a tardar en desaparecer aproximadamente entre 8 semanas a 12 semanas. Perfecto, entonces podemos avanzar con el diagnóstico. Es un cuadro de pitiriasis alba. Doctor Clebro Llague Jr., si desea leer el caso. Sí, aquí tenemos un paciente de 30 años de edad que refiere este cuadro, que ya lo hemos visto anteriormente, de pápulas, que son unos granitos de color rojo que presentan pústulas, es decir, pus en su superficie, y que están localizados en la región perioral o alrededor de la boca. El paciente nos acota que se debe o lo asocia a un cuadro del estrés, sin embargo pudiese estar relacionado también al uso de otros medicamentos que van a ser comentados en este momento. Si deseas, Edgar, para que comente. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Es importante siempre observar a la paciente y observar el cuadro clínico, y recuerden lo que yo les mencionaba. Si nosotros en este cuadro clínico tenemos comedones cerrados, que así como dermatólogos nosotros vemos y observamos siempre, estamos frente a un cuadro de acné. En el acné hay diversos tipos, en el cual puede ser acné comedogénico, acné juvenil, acné escoriado de la mujer adulta, acné, como pusieron aquí, relacionada a la parte profesional, erupciones acneiformes, y en la cual el paciente refería estrés. Entonces, aquí los diferenciales básicamente se van a hacer en los tipos de acné y no con otra patología, o en erupciones acneiformes. Hay que también preguntar si la paciente ha usado algún tipo de medicamento. En este caso, estamos frente a una paciente con erupción acneiforme, en la cual refería haberse aplicado, como la gente en este tiempo de COVID se aplicó muchas cremas, en especial las que tienen 3 fórmulas, 4 fórmulas, y agravaron los cuadros de base. Entonces, esta paciente tal vez tenía un acné escoriado de la mujer adulta y por el corticoide tópico provocó esa erupción acneiforme. Si es que quiere comentar el doctor Clebro Llague Papá. Bien, cuando vemos a estos pacientes con estas erupciones acneiformes, aparte de los diagnósticos diferencial, que son correctos,
Y lo vemos esto en una mujer después de los 20, 27 años de edad, que tenga esa distribución que coge la rama del maxilar inferior y vemos que hay un solo componente que son pápulas eritematosas y siempre nos va a referir que 2 a 7 días antes de la menstruación se suele agravar. No hay que tampoco dejar de pensar en un acné de la mujer adulta, en la cual pues ya aquí amerita un eco de tipo vaginal, en caso de que tenga relaciones sexuales, a nivel de lo que es el primero, el quinto día de la menstruación, generalmente el tercero, tratando de descartar ovarios políticos, porque si es así, pues habría que tratar la patología de base. Perfecto, avanzamos. Bueno, este es un paciente que es sexo masculino de 41 años y que refiere de uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos por un dolor en la región lumbar, en la cual presentaba placas eritematosas de aspecto urticariforme y que dejan, como ustedes pueden observar, máculas hiperpigmentadas residuales. Entonces, si desean comentar sobre el caso, doctor Clebro Llague Jr. Bien, lo habíamos visto anteriormente que este tipo de erupción de forma de abones o que hacen este tipo de urticarias podían ser debido a una lista enorme que nosotros anteriormente le hemos mencionado y dentro de ello estaban los medicamentos, en especial los antiinflamatorios y los antibióticos. Existe una forma clínica que es la vasculitis urticariforme. Recordemos que la urticaria son abones que ellos desaparecen en menos de 24 horas. Cuando nosotros le preguntamos al paciente, ¿estas ronchas se le desaparecen? Sí, doctor, se me desaparecen en menos de 12 horas. Bueno, 24 horas tenemos un cuadro de urticaria. Doctor, no, al contrario, a mí en vez de desaparecerme en 24 horas, me persisten durante 48 a 72 horas, entonces estamos frente a un caso de vasculitis urticariforme que pudiesen dejar estas lesiones hiperpigmentadas residuales también, o también tratarse de un exantema fijo medicamentoso en su fase inicial. Importante que aparte de los tratamientos que nosotros le podemos sugerir a nuestro paciente, siempre va a estar indicado evitar el uso de este medicamento. Que eso es otra cosa de la que nosotros siempre hacemos hincapié aquí en la clínica. Cuando usted le vaya a preguntar a su paciente, ¿usted consume algún tipo de medicamento? La respuesta automática del paciente es ninguno. Ellos ya como que lo tienen en su cabeza. No, no tomo nada, pero seguro no nada. Entonces usted tiene que detenerse, pedirle para que el paciente piense, que retroceda un poco en el tiempo, hacerle preguntas. ¿Usted toma pastillas para el dolor de cabeza, para la rodilla, para el hombro? ¿Le duele algo en el cuerpo? Porque el paciente seguramente, si él piensa un poco, va a darle el diagnóstico y el medicamento que usa. Ellos piensan a veces que son tratamientos que tiene que hacer, cuando una sola pastilla es suficiente para que provoque este tipo de erupción. Y otra de las cosas, siempre decirle al paciente que las alergias a los medicamentos, a los alimentos, se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida. Porque también al momento que usted le diga a su paciente, esto es debido al ibuprofeno, él le va a decir, doctor, yo toda mi vida tomé ibuprofeno, entonces no puede ser que ahora recién le esté haciendo alergia. Sí, recién ahora usted puede comenzar a hacer un cuadro de alergia a los medicamentos o a cualquier sustancia que usted pudiese estar entrando en contacto. Siempre es bueno dejarle claro a los pacientes esto para que tomen cuidado, ¿no? Bueno, y solo acotar algo rápido, cuando nosotros hablamos de toxicodermia o farmacodermia, hay múltiples manifestaciones clínicas, pueden ser en forma de urticaria, en forma de angioedema, en forma de dermatitis seborreica, en forma de líquen plano. Entonces, siempre que nosotros hablamos de toxicodermia, estamos envolviendo, involucrando algunas manifestaciones cutáneas o algunas enfermedades también. Bueno, este es un paciente de 52 años que refería tener problemas emocionales, bastante estrés, y presentaba placas eritematosas descamativas, liquenificadas y bien delimitadas de la piel sana. Entonces, si el doctor Clebro Llague Papá desea comentar. Bien, aquí vemos que es una persona mayor, factor precipitante el estrés. Vamos a ver que hay una placa roja, algo descamativa, con un fondo eritematoso, bordes muy difusos, no vemos presencia de vesículas ni costras en la periferia, tampoco vemos lesiones de satélite, es decir, lesiones rojitas,
en forma de motitas de algodón alrededor. Vemos que él mismo se está cogiendo la parte genital. Uno en ocasiones le pregunta ¿el prurito es intenso? Sí. ¿En qué momento pica más? Estoy con más estrés. Y entre más pica, más rasca, sí. Y entre más rasca, más pica, entonces usted ya tiene el diagnóstico prácticamente de un líquen simple crónico. Se ve muchísimo en personas con cuadros de ansiedad, por eso es importante siempre el soporte de un psiquiatra, y en ocasiones puede sobreinfectarse esta zona, que está obviamente macerada, alterada en su estructura de barrera, y puede ingresar bacterias o puede ingresar hongos. Entonces ya hablamos de eczemas impetiginizados o eczemas sobreinfectados. Por eso, cuando estos pacientes llegan con estos cuadros, llegan con una lista de cremas que se han aplicado, siempre es importante decirle al paciente que no se aplique nada durante 5 días y posterior a ello hacerse un examen micológico. Examen micológico negativo, no es micosis, y tenemos los dos diagnósticos, que es la dermatitis seborreica y el líquen simple crónico. Perfecto. Entonces, en este caso, una dermatitis seborreica, por la causa que es pruriginosa, llegó un líquen simple crónico, entonces existen dos enfermedades de base. Me está preguntando de una psoriasis inversa. Bueno, probablemente en una psoriasis inversa vamos a ver la parte periférica, vamos a ver placas blancas nacaradas con un borde eritematoso, y en el centro son centros de áreas de piel normal. Entonces, igual vamos a avanzar un poco más rápido, ya que vamos a tener unos 10 minutos 15 minutos de discusión. Entonces, igual para las personas que quieran preguntar. Este es un caso clínico de un paciente, 5 años, que empeoraba con el calor, con el sudor, y que al cuadro clínico se observa pápulas eritematosas y pruriginosas. Entonces, el doctor Clevero Llague Jr., si desea comentar el caso. Bien, lo hemos mencionado anteriormente también. Hace parte, esto aquí son pacientes que tienen fondos atópicos, es decir, que su piel no se defiende bien. Nosotros, yo por lo menos aquí en la clínica tenemos por protocolo siempre explicarle a nuestros pacientes todo lo que se respecta a la enfermedad. Ellos son pacientes que tienen la piel extremadamente delicada y seca, y son pacientes que se rascan y se lastiman mucho la piel, más aún cuando se los expone a estos detonantes que son el calor y el sudor. Miren cómo está localizado nuevamente la distribución en áreas donde está expuesta. Aquí probablemente el muchacho usa BBD y tiene múltiples picaduras, ya sean por insectos, pulgas. Entonces siempre es bueno nosotros ver el cuadro clínico, decirle al paciente atópico que tiene que usar bastante jabón hidratante, mucha crema hidratante, siempre evitar el calor, el sudor, la humedad. El baño, a veces las madres piensan que mientras más lo bañan va a ser mejor, no, explicarle que por el contrario, que cada vez que lo bañen le reseca más la piel, lo deja más expuesto otra vez a que el paciente se vuelva a rascar y se vuelva a lastimar, y obviamente causar infecciones secundarias, que los aqueja bastante a estos pacientes. Perfecto, están preguntando si se pueden utilizar antihistamínicos como parte del tratamiento. Claro, se puede usar antihistamínicos tanto de primera como de segunda generación, y a su vez nunca olvidarse de los corticoides tópicos. Siempre hacer una diferencia de la potencia del corticoide que vayamos a usar depende de la edad y de la topografía de la lesión. Bueno, este es un paciente de 13 años que refiere a haber tenido una picada de insectos en la cual se presenta pápulas eritematosas pruriginosas y los signos de coreación. En este caso lo vamos a avanzar un poco más rápido porque igual que el anterior, nosotros vemos que son pápulas que hacen lo que mi padre describió, lo desayuno, almuerzo, merienda, ellas van saltando y van dejando una lesión lineal, unas pápulas bien lineares. Entonces eso es característico del prurigo estrófilo. Bueno, esto sí nos vamos a detener por la época de COVID que estamos viviendo. Si desea leer el doctor Ollague Papá. Bien, esto es una paciente, mujer, 38 años, médico, que le ha tocado estar en un hospital prácticamente entre 8 a 12 horas con el cubreboca, en la que refiere que esto aparece como una placa roja alrededor de su boca, muy bien delimitada, es decir, dibuja prácticamente el contacto del cubreboca. Entonces vemos unas pápulas
vemos unas máculas rojas muy pruriginosas que siente alivio cuando deja de utilizar la mascarilla. El gran problema es que ella tiene que utilizar la mascarilla porque es médico y trabaja en un hospital. Entonces tiene que estar constantemente irritada esta piel. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con la dermatitis perioral, por ejemplo, con las tiñas faciales, con las erupciones lumínicas, con una probable dermatitis seborreica, una dermatitis obviamente que es de contacto por la mascarilla. Perfecto. Bueno, este es un paciente, un niño de 1 año, que refiere a la madre que empeora con el calor. Se observan pápulas eritematosas en región malar y una que es no un secreto, pero algo que nosotros los dermatólogos siempre hacemos una diferencia, es que en los niños es un cuadro de dermatitis atópica en la que en los niños afecta básicamente a la región malar, a las regiones extensoras, y en los niños adultos o en los adultos va a afectar a las regiones flexurales. El doctor Clebro Llagues, si desea hablar sobre el tratamiento. Papá. Bien, el tratamiento del atópico es evitar lo que agrava. El agua de manzanilla es prácticamente parte de los abuelas, hay que evitarlo, la manzanilla reseca. No utilizar corticoides tópicos en los niños pequeñitos porque se absorbe y puede provocar efectos colaterales. Agua termal todo el día, varias veces. Dosificar un antihistamínico dependiendo del estado de la intensidad del picor. Perfecto, vamos a ver. 30 años, refiere uso frecuente de alcohol y en el cual se observa una pequeña fisura. Doctor Clebro Llagues Jr. Bien, lo hemos hablado, ya mencionado anteriormente. El uso y abuso de alcohol o de geles antisépticos van a provocar que se elimine este manto hidrolipídico que recubre nuestra piel, dejándola mucho más expuesta, dejándola deshidratada, provocando este tipo de grietas y fisuras que son bastante molestosas porque ocasionan mucho dolor, incluso llegan a incapacitar a las personas. Aparte de verlo nosotros con el uso frecuente de alcohol, más que nada se ve también en las amas de casa que usan muchos detergentes y muchos jabones para lavar vajilla. Entonces, el secreto de ellos es siempre proteger sus manos con guantes de nitrilo, no guantes de látex, no son guantes de plástico tampoco, son guantes de nitrilo que no tienen talco ni látex y son los que lo pudiesen ayudar a evitar el contacto directo y de esta manera nosotros ayudar a mejorar. El tratamiento es con corticoides, acordémonos que la palma de la mano es gruesa, entonces a veces nosotros recibimos pacientes aquí y dicen, doctor, estoy usando hidrocortisona, un corticoide de bajísima potencia, no le va a hacer ni cosquillas a la mano. Entonces aquí tenemos que usar el corticoide de mediana a alta potencia para nosotros tener el efecto deseado, ¿no? Y si una alternativa para los guantes de nitrilo son los guantes de algodón, con los que se jura la bandera o esos de novia, y encima aplicar los otros guantes de caucho, los sintéticos. Entonces puede ser una alternativa eficaz. Esta es una paciente de 44 años, refiere estrés durante esta pandemia de COVID, en la cual presenta unas placas eritematosas escamativas confluyentes. Doctor Clebro Llagues, papá, si desea explicar el caso. Bien, aquí en la clínica, placas rojas descamativas confluyentes. Habría que ver qué tipo de escamas es. La escama nos va a ayudar muchísimo. Si son escamas blancas, plateadas, nacaradas, y si usted lo coge con la uña de su dedo y raspa y va a levantar la costra, va a notar que hay un puntillado hemorrágico sobre la superficie. Entonces estamos ante un cuadro de psoriasis que probablemente por la extensión del PASI, que es la extensión, es de moderado a severo. La psoriasis en esta extensión, en la que muchas veces la gente manda cremas con corticoides, imaginémoslo, la cantidad de corticoides que tiene que utilizar, va a provocar mayor efectos colaterales. Pero hay que también diferenciarlos probablemente de otra patología, por ejemplo el linfoma, que sería pues otra patología que habría que
diferenciarla, claro, tiene otra clínica completamente diferente, y habría que ver si esta paciente que ya tenía psoriasis algún tiempo no se inyectó o tomó cortisona, porque eso agrava más todavía el cuadro de la psoriasis. Perfecto, y aquí están preguntando sobre lupus subagudo y micosis fungoide. Igual el lupus subagudo, generalmente el paciente tiene una historia de lupus, no debuta tan crónicamente y además esta paciente ya tenía una historia de psoriasis y la micosis fungoide tampoco en su forma de placa eritematoescamativa, en la forma de placa, obviamente la micosis fungoide no se va a ver de esta manera, sino se va a ver más tumoral, más haciéndose una pápula, nódulo, placa y algo nodular, tumoral. Entonces, no es eritematoescamativa. Y aparte, si uno, como bien dijo el doctor Ollave Papá, si uno hace el signo de Auspitz, va a estar presente. Vamos. Es una paciente de 21 años con refiere estrés y en el cuadro clínico presenta un flushing facial. Doctor Clever Ollave Jr. Bien, la edad también algo que nos ayuda a nosotros muchísimo a hacer este diagnóstico diferencial. Siempre que vemos estas caras rojas, la paciente llega un poco desesperada a la consulta y lo primero que le refiere es, doctor, mi cara parece una lija, la siento muy áspera, la siento reseca, yo me lavo la cara, me arde, uso un protector solar, me arde, no me puedo maquillar, todo me le cae mal a la piel. Es una consulta bastante frecuente que nosotros recibimos aquí en el consultorio y asociado a esto, el estrés, el calor, comidas calientes, picantes, son factores que lo detonan o lo exacerban. Entonces, como os había mencionado anteriormente, existen los tipos de rosácea y este es el de tipo eritémato telangiectásico, en el cual, como alguien bien mencionaba, la presencia de estas telangiectasias en forma de polígonos o haciendo algunos octágonos, nosotros podemos determinarlo mediante el dermatoscopio, que es de gran ayuda para nosotros. El tratamiento es evitar los factores desencadenantes, usar un buen protector solar que tiene que ser obligatoriamente mineral. Mineral significa que es un protector solar físico que no se absorbe a la piel, sino que solamente forma como un manto en el cual va a reflejar la luz, y la luz pulsada aquí funciona espectacularmente bien para bajar este rojo de la cara. Perfecto, vamos, seguimos. Una paciente, 24 años, médico, y refiere erosión en dorso nasal. Bueno, y como nosotros sabemos, es médico, siempre la historia clínica nos va a dar información importante. El uso de mascarillas, como bien lo dijo Eduardo Viteri en el chat, fue una dermatitis de contacto por mascarillas. Entonces, la solución que se le dio a esta paciente es aplicarse siempre o ponerse la mascarilla de algodón, la mascarilla quirúrgica y encima la N95, que puede ser una opción eficaz, o en algunos casos pegarle al dorso nasal de la mascarilla un poquito de algodón. Entonces la paciente evolucionó favorablemente. Es una paciente de 53 años con detergentes, que usó detergentes y se observa placas descamativas en pododáctilos. Pododáctilos se los conoce a los dedos de los pies. Doctor Cleber Ollave Papá. Bien, viendo este cuadro, vemos que son placas descamativas, quizás algo hiperqueratóxicas. Entonces, las patologías más frecuentes que dan esto es la dermatitis de contacto, por el contactante, muchas veces con el calzado, pero vemos que es una distribución irregular, donde no hay contactante para el calzado. Segundo, la psoriasis plantar o la psoriasis a nivel de los pies. Habría que ver si hay placas blancas, nacaradas, que se desprenden, y como se decía, pues el signo de Auspitz. Las micosis superficiales, pues bueno, habría que enviarle un examen de KO8 para descartar que hay una micosis superficial o no. En todo caso, jamás se debe de tratar algo en la piel mientras no se esté seguro de que se va a tratar, porque si no podríamos agravar o enmascarar el proceso patológico. Perfecto. Es un paciente de 48 años, refiere estrés y se observan pápulas eritematosas descamativas confluyentes. Doctor Cleber Ollave Jr., si desea opinar. Bien, este de aquí es un cuadro
generalmente que debuta de forma aguda. Es un paciente que a lo mejor le dice, doctor, tengo hace un par de semanas, yo estaba bien y de un rato a otro he erupcionado. Cuando nosotros hacemos aquí o colocamos el dermatoscopio, que es un instrumento de gran ayuda para nosotros, vemos unos puntitos hemorrágicos, más aún cuando nosotros hacemos el signo de Auspitz, y se trata de una psoriasis de tipo gutata, que son en forma de gotas, que hace este brote agudo y que nosotros tenemos una buena respuesta al tratamiento. Una de las claves que nosotros hacemos para diagnosticar esto es si unas semanas previas él presentó algún tipo de infección por garganta, que la gran mayoría de nuestros pacientes nos responden que sí. Entonces, posterior a ese proceso infeccioso, que es del estreptococo, nosotros debutamos con un cuadro de psoriasis gutata y que, como les mencionaba, responden espectacularmente bien, más que nada a la fototerapia, y el paciente logra limpiarse de sus lesiones de una manera bastante considerable. Bueno, este es un paciente de 25 años en la cual, como antecedentes patológicos personales, estaba, bueno, refería acné en uso de isotretinoína por cuenta propia. En el cuadro clínico se observan pápulas, nódulos, comedones, pústulas, costras hemorrágicas, entonces es un cuadro clínico polimorfo. Doctor Ollave Papá, ¿puede comentar? Bien, en estos cuadros de acné juvenil o acné de tipo pues, de adulto, habría que ver qué tomó el paciente, porque si ha tomado isotretinoína a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso, probablemente durante esas 4 o 8 semanas tiene que haber hecho un proceso inflamatorio. Bueno, en el caso de él, pues probablemente estuvo tomando la isotretinoína y hizo esto. Pero hay cuadros inflamatorios muy severos, como es el acné conglobata o el acné fulminans, que son formas muy especiales de acné, en la que parte de ello es la parte inmunológica. No todo el mundo lo tiene, pero es un cuadro clínico bastante severo que habría que tomar en cuenta. Entonces, seguimos, es un acné pseudofulminans. Este es un paciente de 16 años que refiere que empeora con el calor, con el sudor. Se observan placas eritematosas pruriginosas, liquenificadas en regiones intertriginosas. Entonces, como habíamos hablado antes, son lugares típicos de la dermatitis atópica y en esta época de COVID se han empeorado bastante. Seguimos con el otro caso. Es un paciente de 63 años que refiere mucho estrés, en la cual se observa pápulas eritematosas pruriginosas y con signos de escoriación. Doctor Clever Ollave Jr., si desea comentar. Bien, dentro de la historia clínica que nosotros realizamos, siempre nosotros preguntamos sobre enfermedades de base que pudiese tener el paciente, porque como vemos ya es una persona de edad que a lo mejor pudiese tener algún problema de azúcar, diabético, hipertenso, toman muchos medicamentos. Por ahí, si es diabético, los riñoncitos no le pueden funcionar bien, no se hacen exámenes, pudiesen estar aumentado la urea, las bilirrubinas, que pudiesen dar prurito a nivel del cuerpo. Siempre es bueno hacer un examen de sangre para descartar cualquier patología que pudiese estar exacerbando el prurito. Cuando nosotros descartamos cualquier cosa, ya sea externa o interna, que pudiese estar generando esta picazón, entonces siempre preguntamos sobre el nivel de estrés o ansiedad que pudiese estar presentando nuestro paciente. Y uno de los trucos o de claves que nos indican a nosotros que el paciente presenta algún prurito de tipo psicógeno o por ansiedad es que cuando usted le menciona fulano, cuando usted comienza a rascarse y usted ve que la lesión sangra, como nosotros podemos observar en la foto, ¿qué sucede después? Él le va a decir, doctor, una vez que sangra, para de picar. Entonces, cuando usted haga esa pregunta, si el paciente le responde a usted, doctor, yo vi que sangró, ya no picó, y ahí me comenzó a picar es en otro lado. Entonces, eso es como un nivel de satisfacción que alcanzan los pacientes cuando ellos están estresados y comienzan a autoagredirse en la piel, a molestarse. Entonces, es una forma como ellos liberan su ansiedad y su estrés. Perfecto, entonces ya me está mencionando que debemos ir a la discusión.
Entonces, si existen preguntas, o Eduardo, si quieres opinar algo. No, yo simplemente quiero decir que lo he disfrutado mucho la dinámica del día de hoy, la interacción que han tenido los tres, me parece que ha mantenido mucho la atención y hemos tenido el chat bastante activo. Entonces, por esa parte les agradezco. Pero hay algo importante que quiero hacer antes de pasar a la discusión y es admitir y confesar que la discusión no la voy a llevar yo. Para eso contamos con la presencia y la participación de dos miembros de AEMPI. Muchos de ustedes nos han preguntado por el chat qué es AEMPI, de qué se trata. Quiero decirles que ellos son nuestros coorganizadores en el evento de hoy, en una iniciativa en conjunto. Ellos han tenido mucha participación en cuanto a la difusión y la organización del evento. Entonces, no voy a callar y le voy a dar la palabra a María Paula Valverde y a Daniela Castillo para que nos hablen un poco de AEMPI y también para que den paso a la discusión el día de hoy porque han anotado las preguntas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Paula. Antes de entrar a la discusión, queremos hablar un poco sobre lo que es AEMPI. AEMPI es una organización sin fines de lucro, una ONG, compuesta por estudiantes de medicina de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Somos miembros oficiales de AEMPI Ecuador y de IFMSA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. El propósito de AEMPI UCSG es generar proyectos para poder ampliar nuestros conocimientos sobre determinados temas, usualmente relacionados a medicina, y a través de ellos acumular puntos para poder postular intercambios. Estos proyectos suelen ser gratuitos, sin embargo, en ciertos casos vamos a tener que realizar un pequeño cobro para poder cubrir los gastos que realizamos en cada proyecto. Si en algún momento tienen en mente alguna idea para un proyecto, no duden en contactarnos para poder desarrollarlo. Bueno, y sin más, los dejo con mi compañera Daniela Castillo, oficial local de SCORP, que es nuestro Comité de Derechos Humanos y Paz. Hola, buenas noches con todos. Sí, ahora puedes pasar, muchas gracias. También queremos invitarlos este sábado 23 de mayo a las 4 de la tarde a este Simposio Internacional de Infectología, donde nos van a acompañar cuatro especialistas. Uno de ellos, el doctor César Narváez, que es coordinador del Servicio de Infectología del Hospital Luis Bernaza, pues ya nos ha acompañado previamente en otros conversatorios en AEMPI UCSG, y tenemos el agrado de invitarlos a este conversatorio. Lo vamos a dejar el link de inscripción en los comentarios para que lo puedan ver. También está en nuestras redes de AEMPI UCSG, y les vamos a dejar también el link de retroalimentación de este proyecto, donde podrán también poner sugerencias de nuevos temas para realizar nuevos proyectos. Así que muchísimas gracias con todos. Listo, Daniela, María Paula, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto colaborar con ustedes para el evento de hoy y seguramente estaremos con ustedes también el día sábado atendiendo a este nuevo evento que tienen programado. Y con esto es tiempo de preguntas, entonces también un agradecimiento a nuestros participantes tanto en Facebook como en Zoom que se han mantenido atentos. Hoy rompemos el récord de la hora en el que estamos conectados, pero he visto que no es impedimento para su participación. Entonces, Daniela, María Paula, ¿qué preguntas han visto en los chats el día de hoy? Tenemos algunas preguntas, entre ellas, ¿la dermatitis seborreica podría estar causada directamente por estrés y cómo se trata? Sí, entonces la pregunta del doctor Edgar Ollague o doctor Clever, padre, ustedes pueden intervenir, les dejo libre el podio. Perfecto, igual la dermatitis seborreica, como somos dermatólogos, no se sabe su causa. Lo que sí sabemos es que hay una predisposición genética y es una enfermedad multifactorial, es decir, el paciente debe tener esa predisposición genética y estar acompañada de un factor desencadenante. Y en la mayor parte de los pacientes, el factor desencadenante es el estrés. Entonces, el estrés no provoca la dermatitis seborreica, pero sí la puede desencadenar como manifestación cutánea en un paciente. Listo, muchas gracias. Continuando, ¿cuál podría ser el tratamiento para dermatitis de contacto? Doctor Clever Ollague, papá. Puede ser. La dermatitis de contacto, como su mismo nombre indica, es que hay un proceso inflamatorio en la piel por un contactante. Lo primero es evitar el contactante. Uno evita el contactante, va a mejorar. En segundo lugar, dependiendo de la zona, ¿no? Ya se habló de los corticoides tópicos, ¿no? Los corticoides florados siempre en áreas de pieles muy delgadas, los corticoides potentes en partes de pieles más gruesas.
utilizarlo máximo por 7, 10 días, utilizar un antihistamínico, como dijo el doctor Edgar, de primera o de segunda generación, pero sobre todo evitar el contactante para que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se puede prevenir o tratar la deshidrosis o eczema deshidrótico? Doctor Claudio Llague Jr. Bien, los eczemas deshidróticos y deshidrosis son erupciones o manifestaciones que hace la piel en reacción a algo. Si bien es cierto, los contactantes son uno de los grandes causantes de esta enfermedad, el estrés es otro que pudiese causar deshidrosis o eczema deshidrótico, los hongos pudiesen causar la misma erupción. Entonces, en primer lugar, determinar el origen, porque eczema deshidrótico es una reacción que hace la piel a un estímulo, que en el caso de ser los contactantes, evitarlo, en el caso de sospecha de hongo, realizar el examen micológico, determinar la especie, tratarlo, en el caso de que sea por estrés, porque son personas que les sudan muchísimo las manos, entonces tratar de manejar esa parte de estrés, de ansiedad que tiene la paciente para que todo vuelva a controlarse. Son personas que tienen predisposición para sufrir esto, entonces es importante decirle que esto no se cura, sino que se controla y se controla evitando las cosas que hacen mal. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿la rosácea puede ser adquirida por utilizar corticoides o es hereditaria? Claro, ya vimos en un caso que puede haber rosácea inducida por corticoides y existe un gen que se cree que existe una predisposición genética o no, pero básicamente es algo adquirido, no es algo que se hereda, sino es algo genético, pero no es heredado. Yo quería aprovechar un poquito, les quiero hacer una pregunta. ¿Han notado que han aumentado las lesiones desencadenadas por estrés durante estos días de aislamiento en cuanto a las consultas que han tenido? Claro, básicamente el 60-70% de las enfermedades cutáneas que presentamos estaban relacionadas al estrés, ya sea dermatitis seborreica, no mostramos un caso de alopecia areata, el prurito psicógeno, entre otras enfermedades, y también relacionadas a los contactantes. No sé si el doctor Claire Papá quiera acotar algo. Bueno, sí, doctor Viteri, nosotros hemos visto muchas patologías dermatológicas que se agravan. Por ejemplo, el prurito psicógeno. Esta patología del prurito psicógeno es aquella persona que te dice, me pica la cabeza, me pica el cuerpo, me pica el brazo, me pica la pierna, pero no hay lesión alguna. Es por la misma crisis de ansiedad. La psoriasis, que ya le hemos presentado, se agrava por el estrés. El vitiligo, la dermatitis seborreica, las alopecias, bueno, hay muchas enfermedades que están relacionadas con las partes psicosomáticas de la persona, en la que la piel, como el órgano más grande, se ha visto obviamente agredida por este confinamiento en el que todos hemos estado sufriendo. Muchas gracias. Sí, lo noté porque muchos de los desencadenantes que mencionaban en los casos clínicos era el estrés. Y aunque es época de aislamiento, la gente está en su casa, eso no quiere decir que no siga teniendo ese. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo se llama el derivado de chile para el líquen simple? Capsaicina. Capsaicina. Muchas gracias, doctor Edgar. Y la última pregunta que tenemos es, ¿el contacto con una pared con moho me puede ocasionar una dermatitis con descamación? El contacto con un moho. Una pregunta, creo que una consulta que nos hacían en el chat personal también. ¿Contacto con una pared con moho puede ocasionar dermatitis con descamación? Claro, bueno, ya, sí, sí, o sea, nosotros cuando hablamos de alergias, nosotros siempre hacemos una historia clínica. Si el paciente lo relaciona directamente al contacto con el moho, bueno, entonces es algo que nosotros lo vamos a tomar a consideración y pudiese desencadenar. Las alergias se desarrollan, como nosotros hemos mencionado, a cualquier edad, en cualquier persona y por cualquier agente que pudiese entrar en contacto directo con la superficie de la piel. Yo lo pondría así, no el contacto con el moho, pero sí estar en un ambiente cercano a donde existe el moho. Entonces ahí sí puede estar más que nada desencadenado. Me preguntan también cuál es el tratamiento de la urticaria acuagénica. Perdón, María Paula. Evitar el agua.
Difícil, difícil. Estos pacientes primero se les explica que el contacto con el agua les hace salir estas ronchitas, entonces estos pacientes unos 30 minutos antes de bañarse, ellos tendrán que tomar su antihistamínico, luego bañarse y bueno, así evitarán el rash o la erupción todo este tiempo. Entonces es algo bastante molestoso, sin embargo el porcentaje es casi mínimo de los que sufren este tipo de urticaria, sin embargo la solución es esa, la medicación previa a la exposición para que cuando se libere toda esta histamina, entonces poder detenerla y evitar que se libere. Que veo una pregunta también, ¿qué recomendaciones pueden dar a las personas con acné que se exacerben en estos tiempos de cuarentena? Bien, una pregunta interesante, Eduardo. Mire, una de las grandes dificultades que nosotros encontramos aquí cuando recibimos pacientes por acné por primera vez es que no se les explica sobre el proceso y la duración del tratamiento, que a mí me gusta hacer mucho hincapié cuando nosotros vemos. Porque cuando nosotros encontramos pacientes con acné a los 11 años, a los 12 años, es importante decirle varios aspectos. Que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, que es de larga data. No son pacientes con que tienen una infección que va a tener que tomar una pastilla 5 días, 10 días y se va a solucionar el acné. En segundo lugar, yo le digo que el tratamiento curativo no existe en ninguna parte del mundo. El acné se cura solo entre los 20 y los 27 años de edad y que hasta que llegue ese momento, entonces nosotros controlamos el acné. Si bien es cierto, los medicamentos que nosotros tenemos a disposición nos ayudan a eliminar 100% las lesiones, cuando llegue ese día, que va a ser aproximadamente entre 4 y 6 meses de tratamiento mínimo, que eso hay que dejarle claro a nuestros pacientes, que el tratamiento es largo, nosotros necesitamos de mucha paciencia y disciplina. Cuando nosotros alcancemos limpiar a nuestros pacientes de los granitos, entonces el paciente siempre va a tener que estar con un medicamento de rutina, por lo menos unas 2 veces por semana para evitar las recidivas, porque es muy frecuente cuando nosotros encontramos pacientes de 20 años, llegan al consultorio ya sin ánimo de nada y nos dicen, doctor, ya es la 5ª vez que voy a tratar el acné, desde los 11 años tengo y nadie me lo cura. Sí, el acné se cura solo de los 20 a los 27 y es preferible para evitar estos rebrotes mantenerlo siempre en tratamiento, siempre vigilándolo, siempre con limpiezas de piel para evitar estas recaídas. Al ser una enfermedad inflamatoria crónica de la glándula sebácea, entonces se exacerba y se empeoran por cuadros de estrés, pudiesen aparecer más granitos y hay muchas personas que en cuadros de ansiedad les da por aplastarse los granitos, entonces lo único que acaban es empeorando más, porque acaban inflamando, acaban erupcionando, manchando, haciendo hueco la cara, que es un problema bastante frecuente, ¿no? Clever, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos. Veo ya la hora, me sorprende que se haya pasado así el tiempo volando en una noche como hoy. A los doctores, muchísimas gracias por compartir el tiempo, un día entre semana, pero conectado hasta el final. Yo sé que la intención es siempre compartir estos conocimientos y brindar un poco de información al personal de salud que lo necesita en este momento. Quiero aprovechar ya también, simplemente decirles que hoy no se acaba la semana, mañana también tenemos un webinar de Síncope, todo lo que tienes que saber, con el doctor Ricardo Freile. Compartimos en el chat el link de inscripción, pero lo pueden encontrar también en nuestras redes. Eso en cuanto a las invitaciones. Y yo simplemente para cerrar, Edgar, no sé si quieran 10, 15 segundos, un mensaje final cada uno de los doctores Ollagui para ya dar el fin a la sesión. Eduardo, más que nada darles gracias a ustedes como CEMED y a EMPI por la invitación. Es la primera vez que estamos los tres juntos compartiendo una charla de esta forma, entonces va a marcar nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Clever Ollagui Córdoba. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Espero verlos pronto a todos ustedes, poder reunirnos y poder compartir todas estas anécdotas que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra carrera, ahora en nuestras especialidades, que las hicimos hace poco. Agradecerle a mi padre, a mi hermano, por estar aquí también compartiendo todo lo que, gracias al doctor Clever Ollagui padre, nosotros
podemos conocer. Nosotros siempre hablamos de la experiencia, siempre va a mandar. Todo lo que nosotros vivimos y nos ha enseñado nuestro Señor Padre es el fruto de lo que nosotros hoy podemos reflejar aquí y podemos ayudar a nuestros pacientes. Agradecerles a ustedes, Eduardo, Jorge, a María Paula, Daniela, por este gran incentivo, este gran proyecto que seguro es de mucha ayuda para las personas que nos están escuchando. Y esperemos que sea el primero de muchos. Doctor Clever Ollave Murillo. Bien, en primer lugar, un gusto enorme de verte, Eduardito, ya formado, vivo reflejo de tus padres, de tu abuelo, ¿no? Porque tú vienes de una familia de oftalmólogos muy importante, me es muy satisfactorio. Darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con mis dos hijos, es la primera vez en que yo he podido compartir con mis dos hijos, intercambiando un poco criterios dermatológicos y aprendiendo de ellos, porque yo todavía sigo aprendiendo todavía de ellos. A Jorge porque, bueno, lo conocimos hace años, un chico de mucho ímpetu, de muchas ganas, ha aportado muchísimo a la medicina, a la católica, igual que tú ahora que están haciendo un buen equipo, a María Paula, a Daniela, por pertenecer a estas instituciones que están aportando y están haciendo que la medicina, que muchas veces uno dice se está estancando, ustedes están ayudando a que nuevos médicos salgan un poco mejor, con ganas de dar un buen servicio. Mis hijos, darles un beso grandote, los llevo siempre en mi corazón, en mi mente, son vivos reflejos de lo que ustedes han hecho en su vida. Yo soy apenas un granito de arena en su profesión y en su existencia. Muchísimas gracias, doctor Ollave. El sentimiento es mutuo también. Me da muchísimo gusto verlos reunidos y aprovechar que estas plataformas y estas circunstancias de hoy pues también nos dejan ganar un poco de esta manera. Daniela y María Paula, de parte de AEMPI. Que de parte de AEMPI les agradecemos a los doctores, a CEMEDIP, por ayudarnos a hacer este proyecto y llevar a cabo, y esperemos que puedan venir muchos más. Gracias a todos los miembros activos y personas, estudiantes, también médicos profesionales que nos acompañaron. Y bueno, María Paula, ¿tienes algo más que decir? Sí, muchas gracias a todos por su asistencia, a la Clínica Dermatológica Ollave y a CEMEDIP, que ha sido un gran proyecto. Pienso que todos lo hemos disfrutado bastante, hemos aprendido. Y les recuerdo también que pueden asistir a los siguientes proyectos de CEMEDIP y de AEMPI. Los links están ahí en el chat y también no olviden llenar la retroalimentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos, también a los asistentes. Esperamos vernos en siguientes eventos. De verdad, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. No. Gracias. Gracias.